Aquí son las 12 del mediodía y 5 minutos, pero nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir más precisamente a España. Allí nos va a recibir Rosa Reigía, que es vicepresidenta y responsable de medios de ACOM. ACOM es Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Y el tema, que no es solo el puntual, sino ya es un tema casi estructural en ese país, tiene que ver con el antisemitismo y con las acciones que hay que desarrollar en un país donde no solo hay un crecimiento exponencial del antisemitismo, sino que uno puede inferir que ese antisemitismo está por lo menos impulsado, exacerbado o no combatido en la medida que corresponde por los mismos gobiernos. Yo hablo del gobierno nacional y de los gobiernos locales. Rosa, ¿cómo estás? Dani Salzman te saluda desde Buenos Aires. Hola, muy buenas. Gracias, Dani, por tenernos. Bueno, han hecho una denuncia y una acción para, de alguna manera, denunciar la inacción del Estado ante el auge del antisemitismo. Y mi primera pregunta es si es solo inacción o hay algo en el gobierno que acciona en favor de que eso suceda. Bueno, por desgracia, son ambas. Hay mecanismos de defensa que tiene el Estado de Derecho español que no se están aplicando o que nosotros creemos que no están reaccionando correctamente. Y por otro lado, hay un hostigamiento real, dirigido, programado por parte del gobierno y de muchas de las instituciones de este país contra una minoría como es la minoría judía en España. Con la excusa, imagino, del antisionismo. Sí, siempre es el mismo. Ahora además tenemos la guerra, todos estos meses de guerra en Gaza, ahora la guerra con Irán, en el que pues hemos visto, por desgracia, imágenes que a nadie le gustan, que nadie desea, que son obviamente imágenes indeseables de cualquier guerra, y en el que se ha visto un sesgo muy marcado por parte del gobierno de España, porque se han convertido, y lo digo muchas veces, en los voceros de los peores terroristas, ¿no? De los terroristas de Hamas, los peores terroristas de los últimos tiempos, por lo menos, que cometieron los graves atentados del 7 de octubre, que ya se nos van olvidando, pero realmente fue un atentado grotesco contra población únicamente civil, contra niños, mujeres en sus casas, durmiendo, o sea, que el ataque fue realmente brutal, sangriento, sanguinario, y esto ya se nos está olvidando porque como tenemos ya todas las imágenes de la guerra de Gaza, etcétera, etcétera, que todos los medios de comunicación y lo peor de todo, nuestro gobierno se dedica a, o el gobierno de España, porque yo ya no sé si es el gobierno de todos los ciudadanos o que sigue ahí atándose a la silla el presidente Sánchez, que lleva varios años ya sin ni siquiera aprobar presupuestos y ahí sigue, ¿no? Entonces, es un gobierno que sí está utilizando las instituciones contra una minoría con la excusa de una guerra, pero en realidad sabemos que es contra Israel y contra todos los judíos del mundo. Porque la realidad es que los judíos españoles, que somos españoles, tenemos nacionalidad española, estamos viendo las consecuencias, estamos viviendo las consecuencias de este hostigamiento por parte del gobierno y ministros como Óscar Puente, por ejemplo, que tiene la desfachatez de señalar a los judíos y poner un tuit que luego, por cierto, borró, ya diciéndonos que somos todos unos asesinos, cuando él tiene a sus espaldas ni más ni menos un montón de muertos de los accidentes por falta de mantenimiento probablemente de las redes ferroviarias de nuestro país que hace poco murieron en España, ¿no? Entonces esta gente no se mira a sí mismo y lo que se dedica es a mirar a los demás e intentar acusar a los demás de asesinos y de incompetentes cuando en realidad son ellos. ¿Hay algo en particular en Cataluña que haya llevado a que ustedes hicieran esta acción o es algo generalizado? Nosotros llevamos desde hace, bueno, ya 20 años, pero muy enfocadamente desde el 7 de octubre, obviamente, porque este resurgimiento del antisemitismo moderno, de este antisionismo, que, insisto, en España lo peligroso es que viene desde las instituciones. Hay una maquinaria estatal que está trabajando en contra de una minoría en nuestro país. Eso es lo realmente grave, porque en el mundo, por desgracia, siempre va a existir el antisemitismo, es muy difícil combatirlo en todas sus vertientes, es muy difícil a nivel privado decirle a una persona lo que puede pensar o dejar de pensar. Tú puedes intentar educar, podemos intentar que la gente tenga más conocimiento, pero al fin y al cabo en las mentes de las personas uno no se puede meter por suerte, ¿no? Podemos limitar esas manifestaciones públicas con legislación o con códigos civiles
jurídicos que protejan el odio contra los judíos, pero no podemos evitar lo que cada uno piensa, pues esto, en su casa, ¿no? Pero que un gobierno sea el que está desde las instituciones, con el dinero de todos los españoles, incluidos los judíos españoles, discriminándonos a nosotros mismos, es lo que es realmente grave, ¿no? En España ha habido en muchísimas comunidades problemas, pero efectivamente en Cataluña la agresividad es brutal. No solo tenemos el tema de la flotilla, que salen desde allí, están organizando desde allí todo el tema de la flotilla, han comprado barcos que no sabemos de dónde vienen esos fondos, los ha comprado el famoso terrorista que ahora ha sido apresado por Israel, legalmente, obviamente, y en el que a mí me encantaría que todos los terroristas del mundo fuesen apresados en algún lugar del mundo. Lo que uno no entiende es que a alguien no le parezca bien que apresan a un terrorista, ¿no? Que tiene a sus espaldas una evidente red de, en este caso, apoyo financiero a Hamas, como es el caso de Saif, Abu Saif, que es el que han detenido hace poco y era miembro de la flotilla, y es el que ha comprado o el que está detrás de la estructura financiera de Cyber Neptune, que compró parte de los barcos que han formado parte de la flotilla. Además, en Cataluña tenemos un gobierno, el gobierno de Collboni, tremendamente hostil. Tenemos un montón de boicots a partidos de deportes, deportivos, a partidos de balonmano, de baloncesto. Todo el mundo independentista catalán es bastante agresivo a nuestra causa, esa es la verdad. Siempre hay excepciones en todos lados, como puede ocurrir en cualquier movimiento, pero la verdad es que en los últimos años la agresividad es brutal, y hay un punto importante también, que Cataluña favoreció la inmigración musulmana y por desgracia esa inmigración musulmana se ha radicalizado en mezquitas salafistas, que hay muchísimas en todo Cataluña, y sabemos y tenemos mucho conocimiento, y sobre todo de esto en Europa, que el islamismo radical está directamente relacionado con un auge del antisemitismo brutal en las calles, y muchas veces un antisemitismo violento, no solo institucional y verbal, sino ya con violencia física. Y en Cataluña ya se están viendo casos. Hay un caso muy concreto también de una familia que pintaron toda su casa, una familia que viven unas chicas, una familia judía, y pintaron toda su casa con grafitis desde el río hasta el mar. Ellas se enfrentaron públicamente a los que les iban a hostigar todos los días, y ahí es donde te das cuenta que hay una violencia física real, ¿no? Sí, que en Cataluña está y una siendo muy hipocresía brutal, porque no hay ninguna acción ni ningún comentario de esos mismos gobiernos, ni locales ni nacionales, sobre otras tragedias que en este mundo se están desarrollando. Rusia, Ucrania, Sudán, Somalia, Yemen, y vaya uno a buscar más, nunca pasa nada, ¿no? Eso no aparece. China, que tenemos nuestro presidente que viaja a China y ahí no dice nada, o sea, viaja a Israel y va a Rafa y se dedica a darles lecciones a los demás, omitiendo a todos los 200 y pico secuestrados que hubo al principio de la guerra, y va a China y no se acuerda de ninguna de las infracciones de derecho internacional que hace China, ¿no? Pero es el doble rasero constante que existe en el antisemitismo moderno, esa deshumanización de los judíos, juzgarnos a todos por igual, meternos en un saco y hacernos hombres indeseables o casi inhumanizados, ¿no? Porque al final nos deshumanizan, ese señalamiento, ese desprestigio al final también, ¿no? de nuestra cultura y de nuestra religión, y tratar de asimilar lo ocurrido con lo ocurrido en la tragedia del Holocausto. Eso también lo estamos viendo muchísimo ahora, y también es un claro signo de antisemitismo moderno. La definición de IRA o de IHRA, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, lo define muy bien, y es tremendamente importante que ahora nos acordemos de esta definición que tienen firmada la mayoría de los países europeos, España entre otros. El propio gobierno de Pedro Sánchez hizo no sé cómo llamarlo, un paripé de que obviamente aprobaba de nuevo la definición de antisemitismo, y no sé, y cada uno de los puntos de verdad que en su gobierno se lo han ido saltando, ¿no? Entonces es muy importante recordar que esta definición existe, que el antisemitismo moderno existe, que los disfraces del antisemitismo a lo largo de la historia se han ido modificando, pero al final siempre hay un pozo de odio contra los judíos, y los judíos son una minoría en la mayoría de los países, ¿no?
Entonces, sin tratar de hacer una discriminación positiva frente a los judíos, que yo creo que no tenemos que tener una discriminación positiva, creo que en general lo que tenemos que ser es ciudadanos de pleno derecho en cualquier lugar, ¿no? Y siempre que se intente discriminar, ser protegidos, quizás un poquito más, porque cuando eres una minoría a veces tienes la necesidad de una protección un poquito especial, así eres una mayoría, pero somos ciudadanos de nuestros países, los argentinos de Argentina, los españoles de España, los franceses de Francia, y no queremos ninguna distinción adicional. Lo que sí es que no se discrimine contra nosotros y sobre todo desde la maquinaria, insisto, del Estado, que esto es lo más peligroso que está pasando ahora mismo en España. Rosa, aquí en la Argentina nadie presta atención porque no se conoce mucho, pero en la semana que viene se va a realizar el Festival Eurovisión de la Canción en Austria y España tomó la decisión porque no pudieron sacar a Israel de la competencia, de no participar y de no transmitir. Y yo estaba pensando que ese no es un castigo para Israel, ni es un castigo para él, es un castigo para los espectadores españoles que disfrutan y que se entusiasman con estas participaciones y que de alguna manera probablemente esté hecho no para castigar a Israel, sino para exacerbar al público español en contra de Israel por culpa de que Israel está allí, nosotros no tenemos participación. ¿Hay algo alrededor de esto? ¿Se dice algo de esto? Bueno, hay una hipocresía brutal en general por parte del gobierno, ¿no? Al gobierno para lo que le interesa hace boicot a Israel y para lo que no le interesa no, porque cuando se da cuenta que no puede boicotear a Israel en cuestión de armas, por ejemplo, pues donde he dicho digo Diego y cambia de idea, ¿no? El caso de Eurovisión, yo creo que en primer lugar es una manera de politizar y de utilizar el deporte y el arte, en este caso el arte, ¿no? La cultura, como un medio para canalizar el odio, y eso es lo peor que se puede hacer y es lo más propio de los regímenes dictatoriales y del régimen nazi. O sea, que esto hay que decirlo, que es que al final lo que estamos viviendo hoy en día es muy parecido a lo que se empezó a vivir en los primeros años antes de la peor parte del nazismo, ¿no? O sea, a la gente, a muchos de este gobierno, les gusta acordarse de los judíos muertos. Siempre que hay un acto del holocausto, ellos van allí porque los judíos muertos ya como no les molestan, entonces es una herramienta para ellos para blanquearse. Pero cuando le estás hablando de los judíos vivos, de los judíos que vamos a Israel o que quiere participar un ciudadano israelí, que puede no ser judío, que la gente se olvida de esto, que es que en Israel hay judíos, no judíos, hay árabes, hay árabes cristianos, árabes musulmanes, y pueden participar todos ellos en Eurovisión y en cualquier deporte, y están siendo discriminados también por ello. Se olvidan de que al final están utilizando las artes y la cultura como un medio de hostigamiento. Y esto Sánchez, entre otras cosas, además de porque ya se ha demostrado que su gobierno es tremendamente antisemita, es también una cortina de humo. Pedro Sánchez tiene un grave problema en su gobierno, no aprueba presupuestos, tiene unos casos de corrupción brutales de él, de su mujer, de todas sus manos, de los que han sido todas sus manos derechas, los que han pasado por todas sus manos derechas han sido un caso de corrupción. Tenemos el caso de corrupción con Delsi y las famosas maletas y el paso por el aeropuerto de Madrid, que también fue todo de lo menos transparente que nos podemos imaginar. O sea, tenemos cientos de casos. Entonces, este tipo de boicots que forman parte un poco del mundo popular, al que todo el mundo sigue, ¿no? Es muy fácil que entonces todo el mundo se vincule con, ay, no vamos a ir porque estos de Israel son unos asesinos o porque estos de Israel en Gaza están matando a niños, y este tipo de locuras que se dicen, ¿no? Entonces es una manera, yo creo, como sencilla, fácil, populista de articular el odio, ¿no? Y eso ellos lo entienden muy bien. O sea, la izquierda española entiende muy bien cómo manipular al pueblo español y lo hacen. Y hay que reconocer que eso lo hacen bien, porque utilizan todo ese tipo de estratagemas. Lo preocupante aquí no es que un político, un populista o ya te digo que es un presidente ya nada querido, intente utilizar su cargo, sus herramientas para seguir en el poder, porque esto, por desgracia, lo hemos visto en muchos países. El problema está en que los medios de comunicación no están haciendo su labor de contrapeso, de preguntar, de investigar, de indagar. ¿Cómo hay un terrorista que ahora dicen que es español, que no es español, que es nacido en Nablus, nacionalizado español? ¿Cómo ha conseguido la nacionalidad un personaje de tal calaña? ¿Qué error ha habido en ese proceso de documentación, de antecedentes penales, etcétera? O sea, eso es lo que los periodistas y los medios de comunicación tendrían que estar diciendo. ¿Cómo puede haber un ministro que acuse públicamente a todos los judíos de asesinos? ¿Cómo puede haber, o sea,
¿Cómo puede haber una flotilla que salga de aquí, que sea un... Bueno, pues hay muchas cosas que yo creo que es la contraparte real de los poderes fácticos de un Estado, que entre otros son los medios de comunicación, que no están haciendo su labor de contrapeso al gobierno y de protección en parte a una parte de los ciudadanos. Y te voy a decir más, hay muchísima esta problemática que no es una problemática contra los judíos, es una problemática contra los que creen en la libertad, contra los que creen en el Estado de Derecho, contra los que creen en que las leyes están para cumplirlas, contra los que creen que las obligaciones están también para cumplirlas. O sea, nosotros como ciudadanos judíos creemos que tenemos derechos, también tenemos obligaciones, que el Estado de Derecho nos protege, pero el Estado de Derecho nos exige y nosotros tenemos que cumplir con el Estado de Derecho. Entonces, al final, es lo que ya llamamos siempre, ¿no? El canario en la mina o la punta del iceberg, que se va viendo muchas veces que primero asoma con los judíos y luego va a ir a por todos los demás. Y esto, por suerte, en España mucha gente sí lo ha entendido, porque si bien es cierto que tenemos unos medios de comunicación tremendamente hostiles contra Israel y tremendamente hostiles en parte contra los judíos, tenemos un gobierno detestable, hay muchísimos, y lo quiero decir porque creo que es importante, hay muchísimos ciudadanos españoles, hay muchísimos intelectuales españoles, periodistas españoles que sí que ven la verdad, que sí que nos apoyan, que están con nosotros porque entienden que esto es un problema más allá de la condición de judío o no judío, ¿no? Es el problema contra un mundo libre. Rosa, solo por la curiosidad, este personaje que vos mencionabas de la flotilla que está detenido en Israel, es aquel que hemos visto entrar a la corte con las manos atrás como si estuviera esposado, pero no estaba esposado, tenía las manos atrás solamente para victimizarse. Ese es el compañero que es Thiago Ávila, que es el brasileño. Que Lula está pidiendo, sí, que Lula está pidiendo por él ahora, sí. Exactamente, que ese es también un... Otro personaje Lula, ustedes tienen a Sánchez, pero Lula lo tenemos más cerquita acá. Bueno, también se llevan muy bien ellos y están en la misma onda. Pero este personaje, Thiago Ávila, que también es bastante siniestro y ha dicho que no va a abandonar al otro, o sea que al final está en la misma, ha tenido también muchas relaciones con todos los grupos terroristas. Además, creo que hace poco ha sido acusado de violencia contra alguna mujer o de intento de acoso, etcétera, ¿no? O sea que son personajes en todas sus manifestaciones siniestros. Y que yo creo que ese debería ser el foco de las cosas, ¿no? Pero como tenemos a Israel en el otro lado, pues al final todo el mundo termina señalando a Israel en vez de señalando a los terroristas, a los que no... Se me frizó. Ponen en contra de nosotros. Rosa, es muy preocupante, pero también es absolutamente admirable lo que ustedes hacen, porque caso por caso, hecho por hecho, hay que ir allí, hay que presentarse en la justicia, hay que actuar, y lo están haciendo, como bien decías, desde hace mucho tiempo. Les mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Para lo que necesitéis, aquí estamos. Gracias, Rosa. Rosa Reijía es la vicepresidente de ACOM, es la acción, como te decía antes, la acción y comunicación sobre Medio Oriente. Están allí en España. Realmente la situación del antisemitismo en el mundo es terrible, pero España, como no podía ser de otra manera, marcha a la cabeza de esa barbaridad. 12:22. La temperatura no se movió casi desde que comenzó el día. Arrancó con 16, 17 y ahora está en 17. Nosotros nos vamos a la música y encontraremos a la vuelta de la esquina la última pausa del coffee.